Se llamaría publicidad política. Porque es que ya no aparece el nombre. Sí, ya va a aparecer el nombre. Aparece solamente el tarjetón, el número y el partido. Una pregunta. El logo. ¿Qué decisión va a tomar el Centro Democrático frente a presidencia? Porque hablan de que una consulta para el 11 de marzo, donde estaría Alejandro Ordóñez, Marta Lucía Ramírez, bueno, o Germán Vargas Lleras. Porque es que hoy acaba de decir Humberto de la Calle, el mejor camino no es el que ofrecen Uribe ni Vargas Lleras. ¿Quién dijo, perdón? Humberto de la Calle Lombana. El mismo que hizo el acuerdo con las FARC. Sí, claro. Ese acuerdo que nos tiene pagando 19% de IVA para pagarle el sueldo a quienes nos pusieron bombas. ¿Y usted le va a creer? Humberto de la Calle siempre ha estado en el Estado y él está pues ofreciendo que garantiza la continuidad y la puesta en marcha del acuerdo de paz. Precisamente. Venga, con la pregunta que nos está haciendo Aldemar, el Centro Democrático ha abierto las puertas a hacer una coalición, una gran coalición de quienes apoyaron el no en la campaña del plebiscito, que después el presidente Santos ignoró la votación popular. El acuerdo es a unificar las fuerzas con la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez. El mecanismo de selección es un proceso que está en trámite. Es un proceso que está en trámite. Nosotros, como candidatos del Centro Democrático, estamos invitando a la población a que nos acompañen en la candidatura del doctor Iván Duque, una persona joven que hace parte de ese 75% de la población colombiana que es menor a 45 años, pero que es preparado y que tiene una experiencia suficiente para decirnos hacia dónde debería encaminarse la política de este país. El doctor Humberto de la Calle, pues hombre, las encuestas lo revelan en lo que prácticamente se está consolidando como un giro hacia el centro derecha en Colombia. Yo no veo a Humberto de la Calle pasar a segunda vuelta. Estoy absolutamente convencido. ¿Piensa más que sería Iván Duque y Germán Vargas Lleras, o Iván Duque Sergio Fajardo, o Vargas Lleras Sergio Fajardo? Nosotros vemos la coalición del no pasando a segunda vuelta. La coalición del no sería pienso yo hoy que es el candidato Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, liderando la coalición, y muy probablemente alguien como Sergio Fajardo. Pero venga, esa coalición del no es echar para atrás ese logro que, con errores o no, pues está evidenciando que Colombia quiere definitivamente la paz, que no nos podemos seguir matando o que no puede seguirnos matando desde las montañas y las ciudades. ¿No cree usted que es mejor un acuerdo de paz a seguirnos desangrando? Aldemar, totalmente de acuerdo en una parte de lo que usted dijo. Todos los colombianos queremos la paz. Ese es un elemento fundamental de la política colombiana que hay que dejar claro. Yo, como el candidato 102 del Centro Democrático, le digo a la ciudadanía que nos está escuchando, todos los colombianos queremos la paz, pero Aldemar, la paz no se construye dándole curules a las FARC, la paz se construye invirtiendo al deporte, la paz se construye dándole educación a nuestros ciudadanos, que es el pilar fundamental para construir la igualdad en un país. La paz se construye invirtiéndole al campo. Nosotros en el departamento del Valle del Cauca tenemos el privilegio de contar con menos del 2% del territorio, pero producir más del 16% del desarrollo industrial de este país, de los productos industriales de este país. A través del desarrollo económico, a través de la educación, a través del deporte, así sí se construye paz. Y ese falso dilema que nos dio Juan Manuel Santos al decirnos que hay amigos y enemigos de la paz, que lo único que generó fue polarización y odios, eso no es una forma de construir paz. La paz tampoco se construye sacándole el dinero, como usted estaba preocupado con las multas, las fotomultas móviles. La paz no se construye aumentándole el IVA a los colombianos al 19% para pagarle el sueldo a los guerrilleros que lo único que han hecho es ponerle bombas al país. Pero ¿no cree usted que era necesario, por ejemplo, darle el M-19 también logró llegar al Congreso de la República, llegó a la Constituyente? ¿No es mejor tenerlos en el escenario donde se bate la debida política, donde se toman decisiones, que tenerlos tirando chumbimba en el monte? Aldemar, el proceso de paz con el M-19 fue previo al Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma prohíbe
los procesos de paz, de perdón y olvido. Tiene que haber al menos condenas mínimas para crímenes de lesa humanidad. Nosotros no podemos permitir que una persona como Timochenko, que tiene 460 años de condenas por delitos graves de crímenes de lesa humanidad y demás, salte de darle bala, como usted lo dice, darle chumbimba, como usted lo pone, a los colombianos a que sea candidato presidencial. Es que es una ofensa a las víctimas, es una revictimización. Y venga, yo le digo una cosa, eso pasó con el M-19, pero los paramilitares están presos y tuvieron un mínimo de 8 años de cárcel, y hay unos que están todavía pagando penas. Llegó HH después de estar en Estados Unidos y viene a pagar más condenas aquí en Colombia. ¿Y cuál es la diferencia entre los paramilitares y la guerrilla? Ninguna, los dos eran asesinos, los dos eran narcotraficantes, los dos ponían bombas. Y esas personas que en el momento del proceso de paz con los paramilitares protestaron que porque 8 años era muy poco, son los mismos que celebran 0 cárcel para las FARC. Y no solamente 0 cárcel, sino que los volvieron parte del establecimiento. ¿Y sabe qué es lo más triste, Aldemar, y a todos los oyentes que nos están escuchando? Que somos nosotros quienes sufrimos las extorsiones, quienes sufrimos las amenazas, quienes sufrimos los secuestros, que ahorita les estamos pagando a ellos. Al cuarto grupo narcoterrorista más rico del mundo, que son las FARC, se le está dejando un sueldo de 1.800.000 al mes a cada guerrillero. Y, hombre, y las personas de bien, trabajadoras, que se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 10 de la noche, por ganarse un mínimo, 780.000 pesos. Aldemar, es el segundo salario mínimo más bajo de Latinoamérica. En Latinoamérica el salario mínimo en Argentina empieza por $544. El más bajito es Venezuela con 74. ¿Y sabe quién sigue? Colombia con 280 y algo dólares. No hay derecho. Pero cuando Uribe fue presidente, acabaron con Telecom, acabaron con el Seguro Social, aumentaron la jornada laboral hasta las 9 de la noche. Y eso afectó a muchos trabajadores en Colombia con el supuesto de generar mayor empleo. Y se aumentó el empleo, Aldemar. Pero ¿Y sabe qué se hizo? Sobre todo cuando usted dice que se acabaron algunas cosas, se redujo el Estado. Es que en Colombia nosotros teníamos que apuntarle en ese momento y tenemos que apuntarle de nuevo, Dios permita, con un gobierno del Centro Democrático en este 2018, a reducir el Estado. Los estados grandes son como le gusta a Maduro, y le gustaba a Chávez y le gustaba a Fidel Castro en su momento. Un Estado enorme que se vuelve inútil, un Estado enorme que vuelve inútil a los ciudadanos porque les da la comida, les da todo. En cambio en Colombia nos deberían gustar, y a muchos nos gustan los estados pequeños, esos estados donde el ciudadano crece, donde la empresa privada florece, donde todas las personas trabajadoras y de bien hacen sus empleos y generan riqueza, no al revés. Perdón, Aldemar, déjeme hacerle a Juan Malveí una pregunta que es muy cercana a nosotros. Lo oía usted ahora, la industria de licores del Valle, su meta, en su buen momento vendió 12 millones de botellas. Jorge, estaba Donay Ospina, Sí. y Juan Carlos Donay Ospina como gerente de la industria de licores, Juan Carlos Abadía como gobernador del Valle. Después le hicieron un ajuste a 10 y después a 8, pero vendió 4.500.000 y pico. ¿Qué hacer con la industria de licores del Valle si es para vender licores, pero no lo dejan estar ni en el superconcierto de la feria? Bueno, yo quiero arrancar por decir que, como en todos los espacios de la ciudadanía, hay que reducir la burocracia. Cuando permitimos que el espacio público se maneje de una forma, digamos, con exagerada burocracia, lo que se hace es las empresas ineficientes. No es la primera vez que nos pasa. Hay una crisis muy grande en Emcali que ha perdurado en diferentes administraciones por un fenómeno semejante. Yo tengo una reunión pendiente con algunos amigos cercanos del sindicato para conversar el tema. ¿De la industria de licores? No, de Emcali, arrancaba. ¿De Cali? ¿Va a hablar con el sindicato? Tengo unos amigos cercanos de ese ejercicio del sindicato democrático que les gusta, que entienden que la prioridad de un sindicato es la preservación de la empresa,
porque sin empresa no hay Pero si puestos. ellos están haciendo parte de la contratación, Hay que- ¿por qué callan todo lo que está pasando? Por ejemplo, el ingeniero Germán Jaramillo, en el 2017, más de 1.000 contratos de prestación de servicio. Un sindicato al que se le acabó el tiempo estatutariamente para estar como sindicato, una junta directiva que debió haber convocado a asamblea y no lo ha hecho. Unos sindicatos de Encalio, hay 18 sindicatos agremiados en 2. Esa es una preocupación fundamental que no es solamente del Valle del Cauca, ¿no? Aldemar, es una preocupación de la Corte Suprema. La Corte Suprema abrió la puerta a un número indefinido de sindicatos y eso lo que ha logrado es volver ineficiente en muchas ocasiones las empresas. ¿Y qué haría con la licorera? No me vaya por las ramas. A la licorera hay que apoyarla. Es imposible que nosotros en la Feria de Cali no fortalezcamos el trabajo de la licorera, no le demos oportunidades. Esa es una empresa nuestra, tenemos que hacer todo lo posible por hacerla crecer y sobre todo depurar, porque no podemos llenar los espacios de burocracia para que las empresas se vuelvan ineficientes. Y la industria de licores y las empresas municipales ineficientes. Hay que fortalecerlas para que no bajen su rendimiento como se ha demostrado con las estadísticas. Hoy no están funcionando a lo que deberían funcionar. No están funcionando como tal. El puerto de Buenaventura, todos los políticos por esta época miran al puerto porque allá hay una muy buena votación, se comprometen con recursos, con visitarla, pero el puerto sigue siendo el mismo. Aldemar, yo voy a estar en el puerto de Buenaventura este sábado, Dios mediante, trabajando con algunos amigos del Centro Democrático, invitando a toda la población. Yo tengo una preocupación puntual por Buenaventura. Buenaventura le deja en impuestos a la nación casi 6 billones de pesos. ¿Saben cuánto es el presupuesto de Buenaventura? 500.000 millones. Tengo un dolor muy grande porque muchos de mis amigos del baloncesto, yo soy exjugador profesional de básquet, crecí siendo orgulloso Selección Valle. ¿Cómo es posible que Buenaventura le deje esa cantidad de dinero a la nación y la nación solamente lo voltea a mirar con 500.000 millones? Y lo que es más triste, hoy solamente tenemos un conector de energía. Ahora que las disidencias de las FARC, las supuestas disidencias, que no son otra cosa que el brazo armado del partido político de Timochenko, van a arreciar y van a empezar a hacer lo que han sabido hacer históricamente, que es intimidar a la población. Si les da por volar una torre de conexión, todo el puerto se queda sin energía. Eso es una infamia. Decía cuando estaba como gobernador del Valle, o fue una propuesta de Weimar Delgado, que la mitad de lo que recauda Buenaventura a través de impuestos, a través de la DIAN, en fin, lo que sea, todos esos ingresos, más la mercancía que llega, todas esas utilidades se queden en Buenaventura, no se vayan para la nación. Yo no me atrevería a hablar de una cifra exacta si esos 6 billones deberían ser 3. Lo que siento que es absolutamente inaceptable es que 500.000 millones sean la totalidad de la inversión de Buenaventura. Es que Buenaventura tiene un potencial gigantesco. Tenemos un potencial enorme para hablar del puerto, para fortalecerlo, pero también tenemos que hacer inversión social. Es que un municipio no puede tener casas de pique, que sepamos todos dónde están ubicadas y que no pase nada. Es que pasa lo mismo que pasó con el soldado. ¿Cuántos días van sin que el indígena que le puso el machete al cuello a nuestro querido soldado de la patria siga en libertad y no pase nada? Y sabemos quiénes son y se difuminan como si no fueran guerrilleros, y son guerrilleros. ¿No lo vio usted con todo y walkie-talkie? ¿Y sabe a qué entraron a ese predio los indígenas? Entraron a quemar maquinaria. Entraron a quemar maquinaria y los soldados, en el ejercicio de su vocación, entraron a proteger la ciudadanía, a proteger los bienes de la población ante una agresión. Y hoy la pregunta es, ¿cuántos días más van a pasar sin que esa persona sea capturada por la amenaza? Porque eso se puede catalogar incluso como una tentativa de homicidio, ponerle un machete al cuello a un oficial de nuestro querido ejército de la patria. Con Fabio tuvimos la oportunidad de estar en Cartagena en la firma del primer acuerdo de paz entre FARC y guerrilla, y ahí recuerdo una frase que decía el señor presidente: ni un día más de sangre en Colombia, cesó la horrible noche.
Dijo el señor presidente que no tendríamos más hechos terroristas ni de la guerrilla en Colombia. Fue titulares de prensa. Y resulta que este fin de semana 8.000, 9.000 uniformados para 10 municipios del departamento de Nariño, donde narcotraficantes, BACRIN, disidencia de las FARC y ELN están luchando por el territorio. Vaya más cerca, Aldemar, antes que usted responda, Juan Malveí. En el municipio de Bolívar, aquí en el departamento del Cauca, inicialmente 6 personas fueron asesinadas en una casa donde se encontraba. Se dice que hacían parte de una BACRIN y después 2 más cayeron bajo las balas, 8 en un solo día. Fabio, no se preocupe por mi apellido, Centro Democrático, siento es que es más fácil. Tranquilo. Yo le digo, se lo pongo en estos términos. Cuando arrancó el gobierno Uribe en el año 2002 había 146.000 hectáreas de coca. En el año 2010, después de mucho esfuerzo, pasamos a 60.000 hectáreas de coca. Hoy estamos en 200.000 hectáreas de coca. Aldemar, eso que dijo el presidente Santos en la primera firma del acuerdo de paz, de las como 8 que hicieron, porque estaban en época electoral, no es otra cosa que una más de las mentiras de Santos. Yo le digo algo, cuando volvamos, lo único que hizo la firma de paz en realidad fue darle paz a ellos para ejercer el narcotráfico en paz. Y esa preocupación nos trae a una frase que yo creo que vale la pena compartir, porque es parte del lema de este proceso que tenemos en la campaña del Valle Tiene Esperanza, y es que no es momento para la comodidad y el confort, es momento para la osadía y la resistencia. No podemos dejar que el narcotráfico siga inundando nuestro país. No podemos dejar que a través de este proceso de paz, de rendición vergonzosa de la ciudadanía ante las FARC, se siga inundando de microtráfico los colegios, de droga la nación y muy probablemente de nuevos homicidios, cuando otra vez el gobierno decida hacer lo que tiene por obligación que hacer, que es perseguir el narcotráfico. Tenemos un oyente que quiere hacerle una pregunta. Oyente, buenos días. Aldemar, muy buenos días, y muy buenos días al candidato y a la mesa. Es preocupante, Aldemar, que hoy, que arrancan las elecciones al Senado y a la República de Colombia, candidato a la República de Colombia, Aldemar, hoy sí se acuerden de Buenaventura, y más que todo, el Centro Democrático que le ha mentido a Buenaventura. Debemos destacar, no le estoy haciendo campaña, pero admiro al senador Alexander López, y ustedes conocen, Aldemar, el trabajo que Alexander López viene haciendo en Buenaventura, donde el mismo gobierno de Álvaro Uribe Vélez y Santos le han incumplido a los de Buenaventura. Pero hoy sí salen todos los del Centro Democrático a visitar Buenaventura, porque estamos en campaña electoral. Aquí hay que decirle la verdad a la gente, Aldemar. Estos candidatos que hoy dicen llamarse Centro Democrático son tiranos a la clase obrera, son tiranos a la inversión social. Todo trabaja solo para los gremios empresariales. Le hago un llamado a los de Buenaventura que no asistan a las reuniones del Centro Democrático. Acordemos la ley 100. Nos acabaron la salud, la pensión, nos dejaron en nada, que en Bogotá acabaron las empresas públicas de aseo para dárselas a los hijos de Álvaro Uribe Vélez. Esos son los candidatos que llegan allá solo para proteger a Álvaro Uribe Vélez, Aldemar. Muchas gracias. Muy amable, don Jorge Cabezas, candidato a la Cámara. Don Jorge, varios comentarios. La ley 100 es una ley supremamente controversial, pero es una ley en realidad muy desconocida. Antes de la ley 100 había una tasa de cobertura en salud inferior al 40%, con errores, con complicaciones, pero la ley 100 nos permitió tener una cobertura del 98% de la población. Ahora el problema es que la salud definitivamente necesita más recursos y necesita juicio. Es que las aseguradoras le están debiendo más de 200.000 millones de pesos a la salud en Colombia. No es posible que las carteras se vuelvan carteras morosas y no se den los recursos para la salud. Pero venga, hablemos un poco más
del tema de la inversión en lo social. Nosotros pasamos de casi 200.000 familias en acción cuando está el proceso del presidente Pastrana, porque ese es un programa que surge en Pastrana, a más de 2.800.000. Eso es inversión en lo social. Y se trabajó por familias guardabosques, familias que trabajaran para la no proliferación de la coca en el país. Algo fundamental para Colombia que este gobierno abandonó. Pues claro, es que el proceso de paz lo que hizo fue dejarlos ejercer el narcotráfico con tranquilidad. Sí, señor, ahí tiene... Aquí me escribe un vivo oyente, dice, ¿por qué cuando Uribe fue presidente no aumentó el presupuesto para Buenaventura? El presupuesto para Buenaventura durante el gobierno Uribe sí se aumentó. Las cifras exactas no las tengo conmigo a la mano, pero se aumentó proporcionalmente. Cada año se hizo un incremento. Y vale la pena resaltar un tema adicional. Quiero que comentemos... Perdón, Fabio, ¿ibas a decir algo? No, ahorita en un espaciecito para hacer una historia al día que queremos, me la están reclamando por aquello de que le cumplimos a la gente con un deber, pero siga con su respuesta, candidato. Quiero que aprovechemos el espacio para hablar de un tema puntual, ahora que estamos hablando del tema social. Es fundamental entender en el tema de los amigos taxistas que es necesario, porque estamos hablando de lo social, arrancar con unas capacitaciones juiciosas para los taxistas que hoy pagan más o menos 100.000 pesos por unas capacitaciones en el SENA que no duran ni siquiera una semana. Es necesario que mejoremos el servicio, pero ¿cómo mejorarlo si las capacitaciones son casi que irrelevantes y a costo de los hombros del taxista? También quiero hablarles que en los diferentes decretos, como el decreto 172 del 2001, que reglamenta, digamos, la actividad del taxista, dice, y en el decreto 1079, dice que la competencia es competencia del alcalde la vigilancia de la prestación del servicio. Alcalde, ofrezcámosle capacitación a nuestros taxistas. Ellos tienen toda la buena voluntad. Como en todas partes hay manzanas podridas, es cierto, pero no son todos los taxistas, son trabajadores de bien, honestos, que se levantan para trabajar casi 12 horas. Ayudémosles a que estén capacitados de buena forma, con buen trabajo. Es parte de lo que yo quiero recoger, Aldemar, en la propuesta de esta campaña del 102. Hay un oyente en línea. Oyente, buenos días. Buenos días, don Aldemar. Le escuchamos. Gracias. Un comentario para el señor candidato. Él dice que un campesino le puso un machete al militar. Pero es que usted como que no ve todo, señor candidato. Los tiros que hizo al piso fueron de fusil contra machete, ¿quién gana? ¿Por qué no los hizo al aire mejor los tiros? Primero. Segundo, parece ser que Uribe sigue contento con los huevitos y usted parece uno de los huevitos de Uribe, porque repiten todo tal cual como dice el señor Uribe, que fue el enemigo número uno del pueblo colombiano para favorecer sus empresas y sus políticos. Acuérdese lo que dice ahorita el señor Cabezas. Es cierto, nos quitó muchas prebendas a todos. Otra cosa que nos quitó fue la indemnización por causa injustificada de retiro del trabajador. De 40 días pasó a 20 días. Nos quitó el 50% de indemnización, también eso. Entonces, ¿qué se puede esperar de ese señor con unos huevitos como el que hizo usted? Porque parece que quedó amañado con eso de los huevitos. Porque coge poco de muchachitos y los manipula, porque parece que ustedes no tuvieran personalidad ni carácter y no tuvieran una campaña, sino solamente hacer la guerra a las FARC. Entonces no hay campaña sino la FARC. Hagan una campaña propia, a ver si pueden hacer algo, pero yo no creo que puedan hacer más nada de lo que han hecho. Muchas gracias. Aldemar, usted va a dar la respuesta, pero yo sí iría, Malvey, que está aquí, ha sido muy decente en sus pronunciamientos y no ha ofendido a nadie. Y lo otro que yo sí creo es que, yo por ejemplo condeno de todas formas eso de ponerle un machete al cuello a un soldado como lo vimos y que haya disparado al suelo. He escrito 1000 veces en mis cuentas de Twitter que demuestra el profesionalismo en nuestros hombres. Solamente el profesionalismo de estos soldados evitó una tragedia. Allí me muero de la pena con quienes apoyan ese tipo de acciones agresivas contra los uniformados. Fabio, totalmente de acuerdo con usted y quiero arrancar por decir una cosa, aclarar un tema puntual.
los tiros al aire son la cosa más peligrosa que se puede hacer en el mundo. Pues claro. El profesionalismo de nuestros soldados que dispararon a la tierra donde se hunden las balas y no afectan a nadie, demuestra la preparación de nuestros soldados. Es que si hubieran disparado al aire, esas balas perdidas son las balas que terminan matando personas. No, eso puede ser una tragedia allí, hombre. Pero quiero decirle dos cosas además. Hombre, aquí se habla de la proporcionalidad en el tema del uso de las armas. Es que con machete contra pistola, ¿quién gana? Pero hombre, ¿cómo así? Es que esa no es la pregunta. La pregunta es cómo es posible que un soldado de la patria tenga que aguantarse a un tipo que le pone un machete en el cuello y no pase nada. Quiero profundizar en decir es que esto no es tema de proporcionalidad, es que si el ejército de la nación, nuestro glorioso ejército dice deténgase, se tiene que detener. Una persona no puede hacer lo que hizo ese personaje y es ignorar las órdenes de la fuerza pública y abusar del poder, de la confianza de que los soldados no lo van a detener usando la fuerza como legítimamente tenían el derecho de usarla. Pero a nuestro oyente quiero decirle dos cosas. Esa era la primera. La segunda es, hablemos de propuestas. La primera propuesta nuestra es renovar el Congreso. Traigamos gente joven, gente nueva. Esa es nuestra campaña. Hablemos de deporte. Yo soy exdeportista profesional, esa es mi apuesta. El deporte es un vehículo para quitarle al crimen la materia prima, que son los jóvenes sin oportunidades. La mejor herramienta para alejarlos de la droga. La tercera propuesta es, hablemos del técnico profesional desde el bachillerato. Yo le agradezco a nuestro oyente porque nos obliga a hablar de las propuestas nuestras. Saquemos a nuestros jóvenes con un bachillerato técnico, que cuando salgan del bachillerato tengan conocimientos, hombre, tal vez no para enriquecerse, pero sí para generar unos recursos que mañana le permitan tener la oportunidad de pagarse una carrera, o por lo menos de tener los recursos para sostenerse a sí mismo. Pues, candidato, ¿le tiene una pregunta, No, Fabio? un huequito ahí para la historia, Aldemar, ahora. Pero Despídalo, despidamos al candidato, Sí, sí. tenemos otras secciones. Candidato Juan Malveí, del Centro Democrático 102, Cámara de Representantes. Tranquilo, no se preocupe por el apellido, eso como en la campaña de Armitage. Entonces, ¿cómo le digo? Dígame Centro Democrático 102, que ese es mi nombre y mi apellido. Ve, y si yo le digo Uribito, feliz día. No me diga Uribito, que ese mote ya lo tienen plagiado. Bueno, muchas gracias, candidato 102 del Centro Democrático a la Cámara. Aldemar y a todos los amigos de cabina, muchísimas gracias por recibirme. Siempre es un placer compartir con ustedes y con toda la audiencia. Un fuerte abrazo. Les habló Juan Malveí, candidato 102 Juan Malveí, del ya me lo Centro aprendí. Democrático. Ya me lo- Saludos. Juan Malveí, muchas gracias, muy amable.